Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Exaltamos, Padre. Damos gracias por nuestros niños. Gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente la palabra. Les pido que por favor de nuevo se pongan de pie. Y vamos a leer en Hechos 10, a partir del versículo 1. Nuevamente leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pueden tomar asiento. Nos dejamos hasta ahí. Todos conocemos que Dios habla a su pueblo de diversas maneras y sorprendentes, y podríamos decir que hasta extrañas maneras. Extrañas y peculiares, ¿verdad? No hay un patrón en que podamos decir Dios habla así o asá. En este caso, vemos que Cornelio tiene una visión de un ángel y Pedro tiene una visión de un lienzo. A través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos diferentes maneras en que Dios habla. Empezando por Moisés, le habló
a través de una zarza ardiente. De una manera muy peculiar y extraña le habló a Balaam a través de un asna. Todos recordarán, ¿verdad? O a Elías después de un silbo apacible. Y a otros profetas se les habló con símbolos. Símbolos que significan algo. Esto también, esta parte donde habla del lienzo, también es un símbolo donde le habla al apóstol Pedro. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que también Dios le habla a personajes individuales, pero siendo Dios un Dios de orden, hay una persona que recibió un mensaje muy claro de cómo Dios iba a hablar a su pueblo. En Apocalipsis 2 podemos ver el mensaje a las 7 iglesias, en que ese mensaje a las 7 iglesias es una simbología. Las 7 iglesias significan todas las iglesias, porque el 7 es símbolo de la personalidad absoluta y la totalidad de Dios. Al hablar a las 7 iglesias, le está hablando a todas las iglesias. A todas. Si usted piensa que una iglesita pequeña por ahí como esta, o alguna más pequeña que esta, no es importante y Dios no la conoce, estamos equivocados. Porque si nos fijamos en el mensaje a las 7 iglesias, a cada una de ellas Dios habló, conociendo, demostrando que conocía el lugar geográfico exacto donde esas iglesias, cada una de ellas, estaban operando. Habló de personajes o personas específicas y diferentes de cada iglesia, y de circunstancias específicas de cada iglesia, y de acontecimientos específicos de cada iglesia, y de lo que estaba haciendo cada iglesia indistintamente unas de otras, y de lo que adolecía cada iglesia, y le dio instrucciones específicas y diferentes a cada iglesia, así como nos la da a nosotros, así como le da a la iglesia que está en Nueva York, la MPB, o al grupo familiar que está en Miami, o al que está en Tenares, o en la iglesia central de nuestro concilio, o la que está en Jaina. A cada una Dios le manda unas instrucciones, las conoce de manera personal, podríamos decir, de manera individual. Conoces de qué carecen. Y a cada una de esas 7 iglesias le dijo: conozco tus hechos, pero tengo algo contra ti. Y entonces le daba las instrucciones a cada uno. Pero si se fijan, empezaba diciendo: le hablo al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios estableció hablarle a su pueblo a través del ángel de la iglesia. Y Dios no cambia, ni es hombre para cambiar, ni para arrepentirse, ni para traer confusión, ni para decir una cosa ahora y otra diferente después. Si usted busca la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y cuando yo digo Dios no cambia de opinión, le estoy diciendo que lo que está aquí, desde Génesis hasta el Apocalipsis, esta palabra se justifica a sí misma. Usted no va a encontrar nada en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento diga algo diferente a lo que ya está escrito, sino que se justifica. Y así mismo vemos como se le presenta un ángel a Cornelio, dándole un mensaje de que vaya a donde Pedro, que mande a buscar a Pedro. Pero a Pedro le da un mensaje
diciendo que van a ir esa gente a buscarlo. Amén. Gloria a Dios. O sea, no le dice una cosa a Cornelio y otra, y Pedro... No. Porque hay un orden. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y lo ejecuta. A mí me gusta mucho un símbolo de... No me acuerdo quién lo puso, pero lo leí y siempre me ha gustado y siempre lo voy a decir porque es como que usted ve esto, ¿verdad? Y usted ve cada uno de los píxeles de esa foto, cada uno de los puntos de colores que forman la imagen, millones hay ahí. Y nosotros vemos la imagen completa, pero Dios ve cada uno de ellos y los conformó conforme a su plan. Nosotros solamente vemos lo que dice ahí, pero Dios lo puso ahí porque Él tiene control del cuadro completo. Él conoce cada punto, cada píxel de esa fotografía, de ese cuadro. Él le puso el color y la intensidad y la luz a cada píxel. Nosotros solamente lo vemos. Ah, qué bonito, qué bien se ve. Pero Él tiene el control completo del cuadro. Y nosotros no podemos entenderlo en la inmensidad de la grandeza y la majestad de la creación de Dios. En este caso concreto vemos esto que hace Dios con Cornelio y con Pedro. Y empezamos viendo este mensaje que Él le da a Cornelio, un gentil, y no solo gentil, sino un soldado romano, y no solo un soldado, sino un jefe de 100 soldados, o sea, un jefecito, ¿verdad? El que manda los soldados. Y dice que es un hombre temeroso de Dios, que da limosnas, él y toda su familia, ¿verdad? Que es un hombre justo y que sus oraciones y sus limones han subido para memoria delante de Dios, o sea, para que Dios lo mire y lo recuerde, para que Dios se agrade de este hombre. Y le dice que envíe hombres a buscar a Pedro, y a Pedro le da una visión. Y a Pedro le dice, y le vino una voz, después que Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado en sus 4 puntas bajaba a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. O sea, todos los cuadrúpedos, que es todos los animales, una representación de todos los animales, de todos los reptiles y todas las aves. Y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, come y mata. ¿Se acuerdan? Ustedes conocen en Levítico, donde se prohíbe en el Antiguo Testamento comer algún tipo de animales, y que son llamados animales impuros. Pero Dios le dice a Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, si Dios te está hablando, Pedro, conocemos a Pedro, el hombre sanguíneo, ¿verdad? Que responde rápido, sin pensar mucho. ¿Perdón? Como cualquiera de nosotros. Como yo. Como yo. Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido. Le está discutiendo a Dios. A Dios. O sea, Él sabe quién le está hablando. Y si Él sabe, porque le dice Señor, lo está reconociendo a Dios, que es que le está hablando, pero le está discutiendo. En su propia opinión, ¿cómo dice la palabra?
¿Cómo es? Díganlo fuerte. No seas sabio en tu propia opinión. Dios nos habla con un símbolo poderoso y además con voz audible. Le está hablando a este hombre de Dios, a este hombre de Dios. Tengo que mencionar lo mismo que dije la última vez que prediqué de Moisés, ¿verdad? De Abraham, perdón. Un hombre que es llamado amigo de Dios. E hizo lo que hizo, no quiero ni volverlo a decir. Pero todos estaban aquí cuando yo prediqué sobre eso. Le falló a Dios 2 veces. Pedro le está fallando a Dios. Está desafiando a Dios. Pedro se está igualando a Dios. Pedro está discutiéndole a Dios. Dios le está diciendo que haga una cosa y él dice que no. Pero si Dios te está mandando, hombre de Dios. Hombre de Dios, es Dios que te está mandando. Aleluya. Es que somos cabezones. Y así hacemos, Dios nos habla. Y yo establecí el asunto de que en este tiempo del Nuevo Testamento, después de Cristo, las cosas se reconformaron, ¿verdad? Espirituales. Entonces Cristo nos habla y nos guía. Cristo es el Señor y Jehová es nuestro Dios. Y Cristo es que le habla al apóstol Juan en Apocalipsis y que le da esas palabras, ese mensaje a las 7 iglesias. Él es que habla a las iglesias a través del ángel de la iglesia, a través de un orden, de un canal específico, donde da instrucciones y le dice a cada quien qué es lo que hay que hacer, y cómo hacerlo, y dónde hacerlo. Da el cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Pero nosotros, sabios en nuestra propia opinión, hacemos lo que nos viene a conveniencia. Yo mencioné a Balaam. Balaam era un profeta, pero un profeta muy peculiar, y por eso fue que le pasó lo que le pasó con la asna. Él era un profeta muy peculiar que el rey Boloc, no me acuerdo quién lo mandó a buscar, para que maldijera al pueblo. Él era un profeta temeroso de Dios y conocía a Dios. Oiga bien de cuál es la personalidad, este personaje. Él conocía a Dios, temeroso de Dios, conocía la palabra. Y era profeta, utilizado por Dios. Pero este rey lo manda a buscar para que maldiga al pueblo. Y le va a dar billete. Y el hombre agarra para allá. Por eso fue que el ángel se le atravesó. El ángel de Jehová se le atravesó en medio del camino. Y él varió el camino 3 veces. Y volvió y se le atravesó 3 veces. Porque Dios lo estaba parando que no fuera. Aleluya. Pero él no lo estaba viendo y el asna sí. Hasta que él empezó por 3ª vez a golpear el asna y el asna se le rebeló y dijo, ¿por qué que tú me maltratas? Pero usted sabe por qué era que el ángel se le atravesaba. Porque él, siendo un profeta, le gustaba mucho el dinero y anteponía sus ganancias personales a la obediencia a Dios, al reconocer a Dios y respetar a Dios. Entonces por eso le pasó lo que le pasó. Y finalmente, para no cansar la historia, porque ese no es el tema, Balaam entonces fue muerto porque siguió para donde el rey y fue muerto en esa guerra, murió ahí. Pero lo pararon 3 veces. Y hasta un asna le habló. Porque él insistía en ir a hacer eso que él sabía que no estaba bien, porque lo que estaba buscando era ganancias personales. Y eso es lo que pasa cuando desobedecemos la voz de Dios. Por eso que la desobedecemos. Si no es por dinero, si no es por cosas materiales, es por cosas materiales no, sino por nombre, fama, adulación, posición,
y por posesiones también, por ganancias, al fin y al cabo, personales, lo que te va a llenar tu bolsillo o va a llenar tu mente y va a llenar tu ego. Muchos de nosotros fallamos, le fallamos a Dios, no obedecemos a Dios, porque lo que queremos es tener fama, tener brillo, que tener reconocimiento. Y no es reconocimiento de subirse a una tarima en un estadio lleno de miles de gente. Es a lo mejor entre el círculo de 2 o 3 gente nuestra, de los que conforman nuestro círculo íntimo, para que se vea que nosotros hicimos tal o cual cosa y llevarnos el mérito. Y le fallamos a Dios. Día por día le fallamos a Dios. Y Dios nos habla a través de la vía en que tiene que hablarnos y no reconocemos la voz de Dios. Perdón, no la obedecemos, aunque la reconocemos, porque Pedro la reconoce. Señor, le dice, Señor, lo reconoce, sabe que es Dios que le está hablando, pero dice que no, porque ninguna cosa impura yo he comido. Porque nos ponemos nosotros, como dice el dicho, más papita que el Papa. Sí, somos, ese es un dicho que se usa común, pero lo que quiere decir es que nos ponemos, que ser más creyentes que el Papa. Nos creemos que somos más espirituales y que a nosotros es que Dios nos habla y que nosotros somos los que conocemos más de la palabra y que nosotros tenemos una vía directa al cielo. Lo que nosotros tenemos, Jeremías 3:33, el 9:11 del cristiano, Jeremías 3:33. No, hay gente que lo tiene directo, ni siquiera tiene que marcar. Aleluya. ¿Sí? Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Y vuelve Dios y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto tuvo que ocurrir 3 veces. 3 veces hubo que decírselo al apóstol Pedro. Qué terquedad, ¿eh? Qué orgullo, porque no era orgullo. Una sobreespiritualidad. Un desafío a Dios. Porque eso es desafiar a Dios. Te está diciendo lo que haga y tú le dices que no, pero te está diciendo. Dios es un Dios absoluto. Dios demanda que nosotros creamos en Él absolutamente. Dios demanda y espera de nosotros obediencia absoluta. Es que Dios te manda, Dios te habla y no para tú dices, no, pero espérate porque yo pienso. Decía un jefe que yo tenía, cuando uno decía, no, yo pienso, dice, ahí fue que lo dañaste. O cuando algo salía mal, yo decía, no, porque yo pensé, pensaste, pero no hiciste lo que había que hacer, sino que pensaste. Ay, santo. Dios no nos está pidiendo que pensemos, nos está pidiendo que obedezcamos. Amén. Que obedezcas, que acates instrucciones, que sigas direcciones, que acciones conforme a lo que se te manda que hagas. Dios no habla ambigüedades, Dios habla cosas directas y te dice, pan, pan. Come, mata y come. Mata y come. No, que yo nunca he comido. No, espérese, a usted le está diciendo que mate y que coma. Si usted quiere decir algo después, usted lo dice, pero mate y coma. Con la boca llena. Hasta con la boca llena, si usted quiera. Pero mate y coma. Sí. Eso es obediencia. Amén.
La obediencia no es cuestionamiento. La obediencia no es pensar como borrego, no. Porque tú sabes que lo que dice Dios, y todos sabemos que lo que Dios manda es bueno, porque el propósito de Dios siempre es bueno. Y que no nos cabe duda ninguno, no nos cabe duda, pero cuestionamos las cosas de Dios. Lo desobedecemos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y hacemos lo que se nos viene, que queremos hacer, porque nos conviene, porque nos da beneficio o porque entendemos que nos va a dar beneficio. Entonces empezamos a hacer análisis y a establecer estrategias. Pero usted le dijo que hiciera, a usted se le dijo que accione, que haga. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En retrancas para el esparcimiento del Evangelio y de la palabra de Dios, de la sana doctrina de Jesucristo, para las buenas nuevas de salvación. Nos convertimos en obstáculos, en murallas, en muros. Estamos interfiriendo en el plan de Dios. Y entonces nos ponemos, no, porque... Pero usted está interfiriendo en el plan de Dios. Y usted sabe, cuando usted se pone interfiere y se le mete en el medio a Dios para que Dios no haga su voluntad, usted sabe a lo que se pone. Eso va a estar peligroso, ¿eh? Está uno como está en peligro de muerte. Ponerse interferir en el plan de Dios. Y eso es lo que hacemos, simple y llanamente. Eso no es otra cosa. No le busquemos otro nombre. Usted está desafiando a Dios, discutiéndole a Dios en lo que va a hacer, o usted queriendo hacer lo diferente a lo que Dios le dijo que hiciera. Está interfiriendo en el plan de Dios. Está variando el plan de Dios. Usted no conoce el cuadro completo, usted solamente está viendo una parte. Pero usted no conoce el cuadro completo, usted no sabe lo que hay detrás de ese cuadro. Usted nada más está viendo la punta del iceberg, como se llama, la puntica. Lo grande está atrás. Lo majestuoso está detrás. Pero en nuestra humanidad no vemos la totalidad del plan de Dios. No vemos la magnitud del plan de Dios. Mire por qué se lo digo. Dice en el 16, esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice el versículo 22. Que Cornelio había recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, justo, que hacía limosna, él y su familia, pero necesitaba que le predicaran. Necesitaba que le predicaran. Este hombre, según se nota aquí, lo más probable es que sí, él era temeroso de Dios, conocía a Dios y creía en Dios. Cuando dice temeroso de Dios, porque cree en Dios y lo obedece. Pero le faltaba llenarse, le faltaba establecer una relación con Jesucristo. Pero Pedro se estaba interponiendo. Hay un Pedro dentro de nosotros. Usted se ríe, pero es verdad. Usted se ríe, pero es verdad. Hay un Pedro dentro de nosotros, así. Discutidor, sanguíneo, que desafía a Dios, que quiere hacer lo que quiere, lo que le sale. Entonces Cornelio lo manda a buscar porque Cornelio quiere oír la palabra de Dios, quiere oír la predica de Pedro, para acercarse a Dios, para establecer una relación cercana. Entonces Pedro se está interponiendo. Entonces Pedro llega allá, a donde Cornelio. Y Cornelio se le
se inclina delante de Pedro, Pedro lo levanta y le dice, levántate que yo mismo también soy un hombre. O sea, él está reconociendo en Pedro una persona con una estatura espiritual, y él como era la costumbre, se inclina delante de él. Pero lo levanta y le dice, no, yo soy igual que tú. Claro que era igual que él, no acaba de estarse poniendo de cabezón ahí discutiendo con Dios. Gloria a Dios por Pedro, porque lo reconoció. Gloria a Dios por Pedro, porque él reconoció. Y cuando Cornelio, dice Pedro en el 30, dice, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayuno y a la hora de la novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y le cuenta. Y le dice que envía a 3 hombres, y dice, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir ahora. Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, oiga bien, Cornelio y sus familiares y los vecinos y los soldados de él, que también creían, están esperando que Pedro les diga lo que Dios ha mandado, les ha mandado a decir a ellos. Lo que Dios ha mandado que ellos hagan. Fíjese a lo que Pedro a lo que Pedro está interfiriendo, en lo que Pedro está interfiriendo, en lo que Dios le ha mandado a decir a esta gente. Y Pedro reconoce, dice, en verdad comprendo, Dios, que Dios no hace acepción de personas, porque con esa simbología, Dios lo que le estaba diciendo a Pedro es que no hiciera acepción de personas. Cuando habían todos los cuadrúpedos y habían los reptiles y todas las aves, lo estaba representando a todas las personas, a todas las naciones, y le está diciendo, predica no importando lengua, credo o nación, color o idioma. Pedro estaba aferrado a las tradiciones de que los gentiles y los judíos no se podían juntar. Pedro estaba aferrado a su idea, perdón, disculpe que la gripe todavía no se va. Pedro estaba aferrado a la idea que él tenía de quién eran los gentiles y sobre todo de quién eran los romanos. Él no podía entender que un gentil y sobre todo un romano, que era la nación que estaba esclavizando a los judíos, pudiera creer en Dios. ¿Ustedes se dan cuenta? Nuestros prejuicios y nuestras ideas personales, esa sabiduría en nuestra propia opinión, eso creernos que conocemos más de la palabra que el mismo Dios, que nos ponemos por encima de lo que dice la palabra, que nos ponemos por encima de lo que dicen los pastores, para nosotros hacer lo que nos queremos hacer, lo que nos viene a dar ganancia, o lo que nosotros creemos que es, y no lo que Dios manda. Y nos equivocamos, porque Dios no se equivoca, y Dios es el que está mandando. Y Dios, fíjese que por lo que le decía que la palabra se justifica en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que los recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que justifica esa palabra es esto, que Dios le está diciendo a Pablo, predícale a todas las naciones, porque estos no creyeron, estos no recibieron a Jesús, entonces hay que predicarle a los gentiles. Pero Pedro estaba encasillado en que los judíos y los gentiles no se podían juntar, pero porque no conocía el plan de Dios.
Pedro no conoce el plan de Dios. Pedro no se leyó a Juan 1:10 y si se lo leyó, se lo olvidó. Porque se enfrascó, se cerró, se aferró a sus creencias, a sus tradiciones. Y nosotros, y a lo que él entendía cómo debían ser las cosas. Y ahí es donde nosotros fallamos. Que nosotros tenemos que entender que Dios cuando nos está mandando es porque ese es su plan, no el nuestro. No el nuestro. Nosotros tenemos que quitarnos de medio, quitar nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra crítica, nuestro análisis. Tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que olvidarnos de lo que nosotros creíamos como eran las cosas y verlas como dice la palabra que son. Todos conocemos que aquí en la palabra de Dios hay una dirección para cada cosa que vayamos a hacer. Para todo. Para todo. Para lo que conocemos y para lo que no conocemos. Y hasta para lo que no nos imaginamos. Ahí está. Porque hay cosas que a mí me van a pasar que a usted no le va a pasar. Situaciones que a mí me pasan que a usted no le van a pasar. Entonces, hay una dirección para mis circunstancias, para mi vida y otra para la suya. También de parte de Dios. Entonces, Pedro no conocía el plan maestro de Dios, el plan completo de Dios. Entonces se interpone. Porque el plan de Dios era que esta gente recibieran la palabra, recibieran a Jesucristo. Y si vemos más adelante, dice, en el 42 dice, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Se confirma, justifica lo que dice Juan 1:10. Los que crean en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Se les dará el perdón. Y sigue más adelante diciendo, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga bien, esa gente todavía sin bautizarse, esa gente escuchando la palabra de Dios por primera vez, reciben el Espíritu Santo. Así como recibieron los discípulos, de los discípulos en Pentecostés el Espíritu Santo. Esta gente lo recibieron. Fíjese en lo que estaba interfiriendo el apóstol Pedro, por su testarudez, por ser tan sabio, por creerse que conoce más que Dios mismo el plan de Dios. ¿Cuántos Pedros habemos aquí? ¿Cuántos Pedros sabemos aquí? ¿Cuántos somos como Pedro? ¿Cuántos hemos hecho como Pedro? ¿Cuántos vamos a seguir siendo Pedro? ¿Cuántos vamos a seguir siendo Pedros? Finalmente, dice, y los fieles de la circuncisión, gentiles, porque acuérdense que los judíos se circuncidaban, pero estos eran, los judíos se circuncidaban, pero estos eran gentiles. Y entre ellos habían también algunos romanos, soldados, empezando por Cornelio. Eran incircuncisos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos que fueron con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Aleluya. Aleluya.
Por eso es que tenemos, cuando Dios habla, escuchar la voz de Dios, reconocerla como hizo Pedro, pero obedecerla, porque no podríamos estar interponiendo en el plan de Dios. Cuando Dios nos habla, debemos obedecer. Nosotros no vamos a entender en nuestra humanidad, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia delante de Dios. No vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿En qué es que Dios nos quiere utilizar de una manera poderosa, como utilizó a Pedro posteriormente? Cientos de gente recibió al Señor ahí y recibió el Espíritu Santo y fueron bautizadas. Dice el 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces les rogaron que se quedara algunos días más. Claro. Qué obra grandiosa pasó ahí de conversión, de recibir el Espíritu Santo, de que esa gente recibieron la palabra de Dios, lo que Dios había mandado para ellos, recibieron al Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros estar interfiriendo en el plan de Dios de esta manera? Qué triste que nosotros faltáramos a lo primero que Jesús dijo que hiciéramos: id por el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones, sin hacer acepción de personas, sin que nuestro prejuicio o nuestras ideas de alguien la antepongamos ante el plan de Dios, sino que cada uno de nosotros entienda que el Evangelio es para todos. ¿Predicas tú el Evangelio a todos? Al que se sienta a tu diestra o a tu siniestra, en tu trabajo o en la universidad. El que se sienta contigo a comer, el que vive contigo, a todas las naciones. A todas las naciones, quiere decir a todo el mundo, a toda nuestra familia, a los que están más cercanos primero.